La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Leopoldo Maldonado. Él es abogado de Lidia Cacho e integrante de Artículo 19. Leopoldo, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola Juan y Marcela, muchas gracias por el espacio y un saludo a su auditorio. Y bueno, pues para compartir con el auditorio tus comentarios sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU a favor de la periodista Lidia Cacho y contra el Estado mexicano por violaciones a sus derechos. ¿Qué implicaciones jurídicas tendrá esta resolución de la ONU? Pues bueno, primero que nada, Juan, explicar un poco al auditorio qué hace este comité. Me parece que es importante porque es un órgano compuesto por más de una decena de expertos independientes en donde de todo el mundo, que se encarga de velar por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos creado en 1966, aprobado en 1966 por la Asamblea General de la ONU y que México ratificó en 1981. Para llevar casos individuales ante este comité, que entre otras cosas lo que hace son interpretaciones autorizadas del pacto y le pide a los estados parte, como México, que envíe cada 4 años informes periódicos sobre su cumplimiento, es necesario que para someter casos individuales, el estado que forme parte del pacto acepte que el comité conozca esos casos individuales, es decir, tiene que firmar un protocolo facultativo, otro documento adicional al pacto. Entonces, el Estado mexicano aceptó someterse al comité para llevar casos individuales. Este es el primer caso individual que se gana contra el Estado mexicano en el Comité de Derechos Humanos. La mayoría de las veces, cuando hay fallas en el sistema de justicia mexicano, se llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es otro sistema, es un sistema únicamente hemisférico, únicamente continental, para después probablemente o eventualmente llevarlo ante la Corte Interamericana, pero en este caso es el primero que se lleva ante el sistema universal de derechos humanos, ante el comité, para ser específicos. ¿Qué fue lo que le dijimos al comité hace 4 años? Se violaron los derechos humanos de Lidia, a no ser torturada, su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libertad personal, su derecho a no ser discriminada por ser mujer. Y de todo eso nos dio razón el comité. El comité dijo, efectivamente, a Lidia se le persiguió y se le encarceló en aquel diciembre de 2005, estamos hablando de hace 13 años, por publicar el ya emblemático libro de Los demonios del Edén, donde daba cuenta de una red de explotación infantil protegida por altos funcionarios del gobierno mexicano, en donde estaban coludidos empresarios muy ricos, Jansa, Zucarcuri, Camel Nasir, empresarios muy ricos del país. Entonces, urdieron toda una trama para cuadrarle el delito de difamación y calumnia. Entonces, en el estado de Puebla, se abre esta investigación en contra de Lidia, van por Lidia a Cancún porque ella trabajaba ahí, porque ella vive ahí y era directora fundadora del Centro de Atención a las Mujeres, y la detienen, la trasladan por tierra 20 horas y la torturan. Y hay tratos sexuales, insinuaciones sexuales durante la tortura. Entonces también dice el comité, hay discriminación, hay violencia de género. También señala el comité, los delitos que se le imputaron en su momento a Lidia no son delitos que puedan seguir vigentes en la legislación mexicana. Son delitos en donde permiten que se encarcele a periodistas, sea cual sea la razón. Si hay algún abuso en la libertad de expresión, se tiene que llevar a los tribunales civiles, no a los tribunales penales. No se puede encarcelar periodistas por el uso de su libertad de expresión, aunque sea abusiva. Entonces, creo que manda un mensaje muy claro. Al final, el comité señala que durante 13 años no ha recibido justicia Lidia Cacho. Y por lo tanto, ordena que se reabran las investigaciones y se investigue a los altos funcionarios y a los empresarios implicados. Estos es, digamos, los alcances del fallo.
que le da 180 días al gobierno para cumplir, es decir, 6 meses, a partir del 31 de julio que se notificó la resolución. La resolución dice, reábrase la investigación, deróguense estos delitos que están vigentes todavía en 8 estados, delitos de difamación y calumnia, compensen a la víctima, reparen el daño y además difundan esta resolución. El gobierno la tiene que difundir. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que hacer. Es una resolución histórica. Nos parece que sería un muy mal mensaje si el gobierno mexicano no cumple. Entonces estaríamos hablando que por ahí del 20 de octubre tendría que haber acatado el gobierno mexicano este ordenamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué sucede si no obedecen a este ordenamiento? ¿Hay facultades coercitivas por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para obligar al gobierno a que cumpla esta recomendación o este ordenamiento? Pues mira, lamentablemente, como pasa en estos mecanismos internacionales, no hay, facultades o atribuciones coercitivas para hacerlo valer tal cual. Se puede llevar ante el Consejo de Derechos Humanos, se puede llevar ante la Asamblea General y hacer, exhibir al Estado mexicano ante el Concierto de las Naciones, pero al final todo se parte de la buena fe de los estados. Que ratifican los tratados y que aceptan la competencia de estos órganos o estos mecanismos especializados para someterse a su revisión y escrutinio. Entonces todo parte de la buena fe. Si tú me dices, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorias, pues ¿de dónde radica su obligatoriedad si no hay una policía interamericana? O en este caso, no hay una policía de Naciones Unidas. No, pero tiene que ver por los compromisos internacionales, la buena fe, la cooperación internacional. Ahora, me parece que hay un mensaje muy bueno y muy sano, porque el gobierno que saldrá el 1 de diciembre tendrá, buena parte del tiempo para cumplir. Serían más o menos 4 meses hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de febrero tiene el gobierno entrante para implementar y cumplir esta decisión final del comité. Ayer, quien sería, en caso de que el Tribunal Electoral confirme la victoria de Andrés Manuel López Obrador y se asuma como presidente el 1 de diciembre, Juan Ramón de la Fuente, quien sería su representante ante la ONU, señaló públicamente que es de primer orden cumplir esta decisión en el caso de Libia, que es un mensaje que se tiene que mandar a las naciones, porque hemos sido históricamente, como dicen, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. México promueve los derechos humanos en el mundo, promueve tratados, promueve declaraciones, pero al momento de voltear hacia adentro tenemos una situación desastrosa en la materia. Entonces, nos parece un mensaje que recibimos con beneplácito del doctor Juan Ramón de la Fuente, posible representante de México ante la ONU en el próximo gobierno, de que se va a cumplir cabalmente este fallo. Esa es mi siguiente pregunta. El hecho de que los titulares del Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal vayan a ser de un partido diferente al partido que estaba en el poder en Puebla cuando surgió este secuestro y esta tortura a Lidia Cacho, ¿pudiera ayudar para que se pudiera hacer justicia? Sí, por supuesto. Sí. Evidentemente estamos en una situación y en una coyuntura política inmejorable. Ciertamente tampoco podemos ser ingenuos y tampoco les podemos dar un cheque en blanco y pensar, son otros gobiernos, porque sabemos luego cómo hay arreglos políticos y luego cómo transan entre ellos y cómo convienen entre ellos, aunque sean de diferentes partidos. Pero por lo menos el mensaje que se ha mandado, el primer mensaje que ha mandado el equipo de transición de López Obrador es muy positivo. Públicamente ayer lo dijo ante Joaquín López Dóriga el doctor Juan Ramón de la Fuente. Nos parece que sí ayuda a que haya un deslinde y nosotros les tomamos la palabra. Es decir, si quieren de verdad construir como ya empezó a hacerse a partir de los foros en Ciudad Juárez y en diversas ciudades del país, un proceso de construcción de paz y reconciliación,
Es a partir del cumplimiento de las recomendaciones internacionales y de las decisiones de organismos internacionales, como en el caso de Libia, que se puede lograr esos primeros pasos hacia la paz y la reconciliación verdadera. Es un caso que desnudó el colapso del Estado de Derecho en México. Todas y todos escuchamos aquel febrero de 2006, esa conversación sórdida entre Camel Nassif y el Gober Precioso, pues de ahí salió el mote de Gober Precioso, Mario Marín, sintiéndose, fanfarroneando, halagándose, jactándose de que le dieron coscorrones a esa vieja, digo, así lo estoy citando literalmente, y nada pasó. Es terrible que nada haya pasado. Entonces yo creo que desde ahí el mensaje sería muy claro. Si el nuevo gobierno quiere diferenciarse y de verdad quiere transformar al país, tiene que deslindarse completamente de estas viejas prácticas y tiene que romper con el terrible pacto de impunidad que padecemos en México. Estamos charlando con Leopoldo Maldonado, abogado de Lidia Cacho, integrante de Artículo 19. Leopoldo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas precisó las 6 dimensiones en las que desarrolla el caso de la periodista, y nada más como referencia al auditorio le informamos que es tortura, investigación de intimidación de castigo, violencia de género, discriminación a las mujeres, detención arbitraria de la libertad, evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad como el denominador común de muchos derechos humanos en México, y la colusión de poderes. Fue lo que dijo Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. En este sentido, son delitos que pues definitivamente podrían alcanzar sanciones penales inclusive. ¿Qué posibilidades hay de que a 13 años de los sucesos pudieran prescribir estos delitos, o hay manera de darle seguimiento de oficio? Pues mira, es muy buena pregunta. Justo ayer comentaba que el tiempo que ha pasado, evidentemente, además de hacer un daño a Lidia, porque pues, toda esta zozobra de no recibir justicia, de al contrario, seguir recibiendo amenazas, incluso un atentado en 2007, un intento de atentado en 2007, pues la cuestión es sumamente complicada por el tiempo que ha pasado. El tema de la prescripción es algo que se tiene que analizar con toda profundidad. ¿Qué tipo de delitos se les van a imputar? ¿A partir de cuándo operaría la prescripción? Aquí es algo muy importante porque en 2014 se reactivó la investigación. La decisión del comité es muy clara en eso. Cuando nosotros presentamos la petición o la comunicación individual ante el comité allá en Ginebra, en octubre de 2014, un par de semanas después se reactivó mágicamente la investigación que había estado dormida en PGR, concretamente en la Fiscalía de Libertad de Expresión. Esa investigación se reactiva y a los 2 meses detienen a los policías, a uno de los policías torturadores, y el otro se mantiene prófugo hasta el día de hoy. Ese policía, José Montaño Quirós, comandante de la Policía Judicial de Puebla, ya tiene sentencia, una sentencia en octubre de 2017 que recibió de 6 años de prisión, una sentencia que nos parece raquítica dado la gravedad de los hechos, pero desafortunadamente así es la ley en materia de tortura. ¿Chivo expiatorio, Leopoldo? ¿Perdón? ¿Chivo expiatorio ese policía? Pues mira, sí fue autor material de la tortura. El problema es que es el único que está siendo sometido ante la justicia, ¿no? Nos dan, digamos, el último eslabón de la cadena para decirle al comité, mira, ya hicimos justicia, ya desecha el caso. Ese fue el argumento del Estado. Tanto como chivo expiatorio no lo podría decir porque sí fue partícipe y sí cometió tortura. Pero evidentemente ahí paró la investigación de PGR, ya no se reactivó respecto a los altos mandos. Ese fue el problema, ¿no? Y ese es el tema. Cuando se reactiva la investigación, según las reglas procesales, interrumpe la prescripción. Entonces, habría que analizar, este es un primer paso, se tiene que analizar un expediente que es bromoso, extenso,
que lo empapelaron, como decimos en el argot jurídico, con cosas que no tenían nada que ver, más de 60 tomos, miles y miles y miles de hojas. Se tiene que revisar integralmente, se tiene que presentar un plan y se tiene que establecer con claridad qué tipo de delitos se podrían imputar a los funcionarios implicados. Funcionarios que en un primer momento sí fueron investigados y que se defendieron en la averiguación previa, incluido Mario Marín. Pero obviamente a partir de la 2008 se congelaron estas investigaciones y eso pues hace mucho daño en términos de la prescripción. Tenemos que analizarlo a detalle, pero me parece que es otro de los daños que pudo haber hecho tanto tiempo de inacción por parte de la justicia. El hecho de que varios delitos que se pudieron haber imputado ya hayan prescrito. Tenemos que analizarlo a fondo y tenemos que revisar bien las reglas para la prescripción. Pero el principal autor intelectual, Mario Marín, que incluso podría considerarse que ya está confeso por esas grabaciones que se dieron a conocer, pues sigue libre. ¿Habría posibilidad de que él recibiera el castigo que merece? Sin duda, tendría que, ¿no? Me parece que si no pasa, es decir, el problema de las conversaciones es que términos jurídicos y tal cual recordaremos la Suprema Corte cuando revisó el caso con su extinta facultad de investigación sobre violaciones graves a garantías individuales, señaló que no podía tomar en cuenta la conversación porque no se conocía su origen y por lo tanto era una escucha telefónica ilegal. Lo que se tiene que hacer aquí es bordear, digamos, la famosa conversación y buscar, y los hay, porque sí los hubo en su momento, por parte de la Suprema Corte, otros elementos de prueba que vinculen a Mario Marín con todo este entramado. Pero lo que hace falta ahí es voluntad. Yo creo que sí hay suficientes elementos contra él y contra otros funcionarios judiciales, incluso del Estado de Puebla, que estuvieron implicados. Nos parece que sería un mensaje muy claro, se restituiría, por lo menos en el caso de Lidia, pero también para la sociedad, la confianza, un poquito más de confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones. Licenciado, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela. Escuchando con mucha atención. Bueno, esto sienta un precedente, ¿no? Para establecer criterios que eviten la penalización de periodistas según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y revisando las cifras de periodistas que han sido agredidos o denunciados o que tienen pues un caso abierto desde la penalización por sus dichos, por sus comentarios, etcétera, pues en el país cada vez es más recurrente y más frecuente, pero además porque son demandas millonarias. Uno de los casos más cercanos es tal vez el de Sergio Aguayo, muy vinculado a Coahuila, ¿no? Porque finalmente el tema era con el exgobernador Humberto Moreira. Esto pudiera tener un aliento en relación a la protección que los periodistas pudiésemos en algún momento dado tener y protegernos entonces contra la arbitrariedad de quienes ostentan el poder. Sí, por supuesto, es muy poderoso, digamos, este fallo en esos términos, porque si algo ha padecido la prensa en este país es la persecución política y la persecución también por parte del poder económico, que muchas veces está en contubernio con el poder político. Entonces, me parece que es muy poderoso en ese sentido. O sea, en gran parte del Estado mexicano, la gran mayoría de los estados, para ser precisos, 24 estados, ya derogaron los delitos de difamación y calumnia. Estamos hablando del ámbito penal, que ameritaría cárcel. Quedan 8 estados vigentes, pero te pongo un ejemplo. En el estado de Hidalgo, hace 2 semanas realizó el Congreso de Hidalgo un dictamen para derogar estos delitos y dijo, no lo consideramos oportuno, mantengamos esos delitos. ¿Por qué? Porque hay un activista, hay un defensor de derechos humanos sujeto a proceso, que fue detenido en el Estado de México y fue trasladado a Hidalgo. Digo, cualquier parecido con el caso de no es coincidencia, lo detuvieron en un estado donde no estaba vigente, donde no se permite ya perseguir por esos delitos, y se lo llevan al Estado de Hidalgo por difamación y calumnia. ¿Quién lo denunció ante la Procuraduría de Hidalgo? Una empresa vinculada con el subsecretario de Obras Públicas, una empresa consentida por parte del gobierno de Hidalgo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque él denunció la corrupción.
porque él denunció, fue comprador de una casa de esta constructora que se inundó de aguas negras. Pues díganme si no tenía razón de denunciar públicamente, empezó a investigar y vio todo el contubernio, pero en lugar de investigar la trama de corrupción, lo investigan a él. Esto es un caso paradigmático, ¿no? De que lo tenemos desde Lidia Cacho. Es quien dice la verdad es quien está siendo perseguido en este país, no quien está siendo señalado por esas investigaciones valientes, periodísticas, en este caso de Lidia, la red de explotación de trata, pero también quienes hablan de la corrupción a nivel micro, a nivel macro. ¿Qué pasó con Carmen Aristegui? Terminó siendo censurada e incluso demandada. ¿Qué pasó con otros periodistas? Están siendo perseguidos por la justicia, están siendo incluso, en los casos más extremos, agredidos físicamente, y ya no digamos los asesinatos que se han vuelto recurrentes y sistemáticos en México. Entonces, desafortunadamente, sí hay un patrón de persecución, y yo creo que este fallo y el contexto que señala, hay dos temas de contexto que señala. Uno es el patrón de violencia contra las mujeres en México, que queda impune y lo dice expresamente el comité, y el otro es el tema de la persecución de periodistas. Creo que es un elemento fundamental para que el gobierno mexicano ponga manos a la obra y deje de ser un problema secundario para nuestros gobernantes, la violencia contra la prensa. Muy bien, Leopoldo Maldonado, abogado de Lidia Cacho e integrante de Artículo 19. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y un saludo de nueva cuenta a su auditorio. Igualmente, buenos días.